Este tuit que lo publicó el viernes 10 de enero, el día en que el dictador Nicolás Maduro era investido nuevamente para un nuevo periodo presidencial. Es el único pronunciamiento público que se ha dignado hacer el expresidente prófugo sobre lo que sin duda es la mayor tragedia política y humanitaria de la región. Esta es la coartada que han encontrado. Ellos deben Bien. estar felices, deben haber celebrado haber encontrado esta coartada, para que cada vez que les pregunten sobre Maduro y sobre Venezuela, tema, tema en el que están enlodados hasta las orejas, ellos digan, el dictador es Igual, Noboa. uno echa de menos, Martín, a los políticos del retorno del Ecuador a la democracia, no estoy hablando del año 79, em, cuando te acuerdas de la doctrina Roldós, la carta, Claro, la carta de claro. conducta, que básicamente lo que decía es que en materia de derechos humanos, la intervención en materia de derechos humanos no viola la soberanía. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, el expresidente prófugo es un chistosín, ¿no? Le Anda toca, de chistosín, sí. cuando le toca opinar sobre el drama más salvaje del continente, el señor hace chistecitos. ¿Viste el tuit del Orito? El Sí, dinerito Orito, chiquito. no es Sí. Lorito, no es el Lorito, No es es el el lorito, sino el Orito. orito. Sí, Sí. tuiteó una foto de un orito diminuto, chiquitito, ya abierto, listo para ser comido. A propósito del tamaño y la forma, hubo un montón de comentarios de naturaleza sexual, ¿no? Alusiones sexuales, porque Era obvio. para estos señores la política es algo que oscura y raramente ocurre entre las piernas, ¿no? O sea, Que cuelga entre las piernas. sí, la política es algo que cuelga entre las piernas. La foto es esta, un orito abierto, diminuto. El texto del mensaje dice, Venezuela, aunque sea, tiene un Maduro dictador, dictador entre comillas. Nosotros tenemos un orito. Emoticón de hombrecillo encogiéndose de hombros. Hashtag no al orito dictador. Este tuit, Martín, este tuit que lo publicó el viernes 10 de enero, el día en que el dictador Nicolás Maduro era investido nuevamente para un nuevo periodo presidencial. Es el único pronunciamiento público que se ha dignado hacer el expresidente prófugo sobre lo que sin duda es la mayor tragedia política y humanitaria de la región, en la semana decisiva de esa tragedia, Martín. Eh, Hay un montón de cosas que se pueden decir sobre este tuit. A mí me parece que hasta se podría escribir un libro sobre este tuit. Hay tantos mensajes cruzados, algunos voluntarios, otros involuntarios, que ni siquiera se da cuenta el expresidente prófugo que en realidad este tuit es una joya, es una joya antológica, ¿no? O sea, lo primero que se me ocurre a mí, Martín, lo primero que se me ocurre pensar cuando veo a Rafael Correa hablando en estos términos sobre la tragedia de Venezuela, eh, es que este señor ya renunció definitivamente a la ambición de convertirse en líder internacional, ¿no? Que alguna vez alimentó sus más entrañables sueños de perro. Eso es lo que él quería hacer, ¿no? El líder internacional de la izquierda mundial, del mundo mundial. Y ahora resulta que si le preguntan sobre la crisis democrática que tiene al continente en vilo, él responde con un chascarrillo. Y no, no un chascarrillo cualquiera, un chascarrillo de política local, o sea, ya de ahí para convertirse en líder cantonal, que es lo que siempre Con critico. un orito. Solo hay un paso, ¿no? Y con un orito. Otra cosa que me llama la atención de este tweet son las comillas. Eso de que Maduro es dictador. Em, las comillas son una manera de expresión, ya que es la manera de expresión casi oficial del correísmo, no solo de Correa, que siempre escribe entre comillas, sino de todos los correístas. Incluso en la época del correísmo, el lenguaje del periódico oficial correísta, el diario El Telégrafo,
estaba llena de comillas, ¿no? Esto de decirle tal señor es un periodista, ¿no? Eso es este guiño de complicidad con un lector que ya está adocenado, ¿no? Es un lector que se tiene cautivo. Es decir, usted me entiende cuando digo periodista, entre comillas, ¿no? Cuando es como cuando Hitler hablaba de el arte, en su tono de voz había la, estaba imprimiendo comillas en su tono de voz. Yo no digo, no lo digo yo, lo dice un filólogo que fue testigo de la Alemania nazi, que escribió un tratado sobre el lenguaje del Tercer Reich, del señor Víctor Klemperer. Él hablaba de las comillas en el lenguaje nazi y él hablaba de cómo incluso en el tono de voz imprimía comillas a ciertas palabras, como por ejemplo hablar de los artistas, cuando hablaba de este arte que él calificaba de degenerado y que finalmente fue prohibido del Reich, en el Reich. Y así mismo pasa con Correa, o sea, esa manera de usar comillas, ¿no? Y ahora él dice el dictador entre comillas. Maduro es un dictador entre comillas. Y Noboa es un dictador a secas, no entre comillas. Eso es bastante significativo también. Y en realidad está expresando la postura que él se niega a expresar. O sea, este tuit tiene la característica de que no, supuestamente no expresa ninguna postura sobre la dictadura venezolana, pero sí la expresa en esas comillas. Y la otra cosa que a mí se me ocurre con este tuit es compararlo con, no sé si el último, pero uno de los más decisivos. Si uno quiere saber cuál es en realidad la postura ya expresa de Rafael Correa sobre la dictadura venezolana, y se pone a hurgar tweets del pasado, hay que recorrer algún tiempo porque lleva meses calladito, calladito, mientras la dictadura de Maduro se hunde en el peor de los desprestigios, calladito ha estado el señor Correa. Y hay que buscar, hay que hurgar hasta el día de las elecciones. El 28 de julio, Claro, eh, Rafael Correa puso un tuit. El día del gran fraude, el gigantesco fraude electoral perpetrado por la dictadura, el presidente prófugo puso un tuit a las 23 horas con 19 minutos, es decir, el momento en el que el CNE venezolano, la señora Delcy Rodríguez, anunciaba el fraude. Y el tuit que puso Correa en ese momento decía, Gloria al bravo pueblo. Ahora ya es oficial. Estoy resumiendo. Maduro, 5.159.000 votos, 51% de los votos. Y terminaba, felicitaciones al presidente Maduro y al pueblo venezolano, emoticón de puño alzado, ¿no? Martín, entre ese tuit del 28 de julio y el tuit del 10 de enero, el tuit del Lorito, hay un océano de distancia. O sea, este señor está evidentemente avergonzado de seguir apoyando a Maduro, ya no quiere expresarlo, lo expresa finalmente con esas comillas, avergonzado pero no arrepentido. Es decir, él no, no se siente libre de decir yo apoyo a Maduro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que debería tuitear Rafael Correa para ser coherente con el tuit del 28 de julio? Para ser coherente con el tuit del 28 de julio, Rafael Correa debería tuitear Gloria al bravo pueblo. El presidente Maduro ha sido investido para un nuevo periodo. Viva la revolución. Emoticón de puño alzado. Pero no, ya no, ya no, ya no. Ahora pone un orito y dice el dictador, entre sí, comillas. O sea, sí, avergonzados pero no arrepentidos, Martín. Esa es la postura, ¿no? Esa es la postura oficial. sí. Es que esta es la coartada que han encontrado. Ellos deben estar Bien. felices, deben haber celebrado haber encontrado esta coartada, para que cada vez que les pregunten sobre Maduro y sobre Venezuela, tema en el que están enlodados hasta las orejas, ellos digan, el dictador es Igual. Noboa, ¿no? No dicen nada sobre Maduro, no dicen si es dictador o no es dictador, no dicen nada, pero hablan inmediatamente de Noboa. Este viernes, el viernes 10 Yes. justo, le entrevistaron a Luisa González, la candidata del correísmo a la presidencia, y le preguntaron sobre cómo va a tener sus relaciones diplomáticas con países no democráticos como Mm, Nicaragua y como Venezuela.
Sí, fue Lenin Artieda en Ecuavisa. Lenin Artieda, ella no salió a decir, no, Venezuela es democrática, etcétera. No, para nada. Lo Mm, único que dijo es, yo voy a reconstruir la justicia en el Ecuador porque ahora es una dictadura. Entonces, encontraron una puerta trasera para salir cada vez que les hagan esa pregunta. Eh, y claro, igual que con el caso de Novoa, de Correa, que cambia de discurso de un mes de unos meses a otros, está una entrevista que ella dio también a Lenin Artieda en Ecuavisa, donde le preguntaron sobre Venezuela y ella ahí, en cambio, sí tuvo otra salida. No defendió a Maduro, no lo defendió, pero empezó a hablar pestes del Ecuador y que aquí ujú. también la gente está mal, etcétera, etcétera. Y lo que más decía es, no me interesa lo de Venezuela. Eso es un tema que está allá, ese es un tema de los venezolanos. eh, Al Ecuador eso no le interesa, al Ecuador lo único que le interesa son los ecuatorianos. Y ese era el discurso de Luisa González para entonces, que es distinto, es absolutamente distinto, porque en el uno no le importa, y en el otro, en cambio, lo que le importa es la dictadura de Noboa. Entonces está clarísimo que encontraron esta coartada, ¿no? Esta puerta de emergencia por donde salir. Y eso es lo que hizo con Lenin este último viernes 10. Viernes 10. El, el problema de Venezuela está allá, o sea, después uno sale a la calle y encuentra a los venezolanos con cartelitos pidiéndote un pan en Ellos los... nunca han visto a un venezolano Sí. pidiendo dinero en No, el semáforo con los niños. no han Nunca han visto a visto. ninguno de los 500.000 que hay aquí, como para Claro. pensar que el problema de Venezuela es de Venezuela. No, el problema de Venezuela es de la región. Este, yo creo, Martín, que desde julio para acá, el desprestigio que ha tenido la dictadura venezolana de Maduro es tal, porque ya a nadie le cabe la menor duda, pero es que a nadie le cabe la menor duda que esto es un fraude monumental. El gran éxito de la oposición venezolana, ya lo hemos dicho en otros programas, ha sido este de poder presentar las actas, es decir, de demostrar su triunfo. Esas actas son imposibles de falsificar. Esas actas llevan el sello del CNE, del organismo oficial electoral venezolano. O sea, Ni esas son... falsificando han podido, ni Es falsificando que, han es que podido. no han podido No falsificar. se puede. Es porque no se pueden, porque esas actas tienen un, ¿cómo se llama? Un QR, un Este código código QR. QR que conduce a la página del CNE. O sea, es imposible que estas actas sean falsas. Estas actas han sido mostradas en todos lados. La Fundación Carter ya certificó el fraude, la OEA también. Entonces, no ha habido ninguna duda de que ahora sí Maduro con toda certeza está ocupando ilegítimamente esa presidencia. El desprestigio desde julio hasta acá, en consecuencia, ha sido tal que el correísmo ya no se atreve a apoyarlo públicamente y a exponerse como aliado suyo. Piensa, Martín, por un momento en todos los correístas que sí fueron a Caracas en julio, que se banderearon Ajá. en Caracas cuando las elecciones de julio, ese 28 de julio, disque observadores electorales, ¿no? Como Mónica Palacios, que grababa la asambleísta correísta, que grababa videos desde los centros de votación, como Galo Chiriboga, el infame exfiscal del correísmo, como René Mollé, el infame presidente del CNE del correísmo, un hombre clave en En el lo de la proceso de la constituyente. constituyente, así es, o como cheerleaders de cuarta categoría, como el señor Orlando Pérez, ¿no? El señor que estudió periodismo, que estudió no, oceanografía en Bolivia, es lo que estudió él. Eh, todos estuvieron haciendo barra por la dictadura, Martín, hace 6 meses, en Y se julio. tomaban fotos orgullosísimos y ponían en redes. Orgullosísimos. 6 meses después,
a la gran fiesta de investidura presidencial, que era a la que había que ir, ¿no? Bueno, no, que no vas a las elecciones, vas a la fiesta, pues. Al menos señores son de fiesta, o sea, ¿cómo no le gustaría a Orlando Pérez estarse pegando el single malt de whisky irlandés o qué sé yo, que se peguen estos señores botellas de $1.500 para arriba mínimo? ¿Cómo no le gustaría estar ahí? Pero no, no, ya no, ya no, no, ahora sí ya no. O sea, en julio todavía, pero ahora ya no. ¿No? Entonces, el único que va es el chalado de Eduardo Franco Lord, ¿no? Que hasta se perdió la sesión de estreno en el CPCCS por estar ahí primerito. Eh, y sin embargo, tampoco se han atrevido a distanciarse de la dictadura. O sea, ya no van, pero tampoco se distancian. Es decir, la postura oficial del correísmo consiste en irse por las ramas. Esa es la postura oficial del correísmo frente a Venezuela. La postura oficial pública, ¿no es cierto? Porque la privada Claro. ya sabemos cuál es. Ellos siguen apoyando a Maduro y no pueden, no pueden cortar ese cordón eh, umbilical. Y para eso se inventaron eso de que el dictador es Noboa, ¿no? Eso les permite echar esta cortina de humo y eso les permite irse por las ramas. Y quedarse calladitos. Ahora, lo de Franco Loor también fue una vergüenza y también fue vergonzante para él, porque le dio vergüenza. Él es otro caso de avergonzado, pero no arrepentido. Estuvo orgullosísimo ahí con una bandera de la República Bolivariana. Él estuvo en la, en la sesión de la Asamblea Venezolana donde se Mm, elegían las autoridades y fue saludado por Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea, y dijo, nuestro amigo ecuatoriano y abogado de nuestro hermano Jorge Glass. ujú, Así, así lo dijo. Y él salió feliz, se paró, recibió los aplausos, etcétera. Al día siguiente, Expreso le llama y le dice, oiga, ¿y usted cómo así por ahí? Y, y mete una mentira del tamaño de una casa y dice, no, yo no fui por motivos políticos, yo fui a lanzar mi segunda edición de mi libro sobre Bolívar. Debe ser ujú. malísimo, ¿no? ¿Te Dios imaginas? mío, ¿cómo será un libro sobre Bolívar de Eduardo Franco, ¿no? Imagínate cómo será. Pero bueno, Dios mío. eso es lo que salió a decir. No, claro, según él pasaba por ahí, se metió de curioso, ¿no es cierto? Pero no quiso decir nada sobre Maduro, no quiso decir nada de por qué estaba ahí en un día donde los invitados eran. ¿Tú te imaginas lo que es llegar a la Asamblea de Venezuela para la sesión de proclamación de las autoridades? O sea, con las La primera sesión, ¿no? seguridades, La de instalación de la nueva asamblea. instalación con las seguridades que habrá. O sea, Mm, para que un chaladito como Eduardo Franco Lor entre. Eh, o sea, es un mentiroso y miente por cada diente. Y no hay cómo dejar de decir, Roberto, que es significativo y hasta preocupante que un miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esté en ese sitio, haya decidido ir a adherirse a este acto, ¿no? Él él forma parte de uno de los organismos que están en el corazón del Estado ecuatoriano. Es ahí donde se va a elegir a la nueva fiscal y se van a elegir a otras autoridades de control. Y que esté Franco Lora ahí metido con esta banda de criminales y delincuentes que son los chavistas, no es pues cualquier cosa, no es pelo de cochino, ¿no? Además, no nos olvidemos, ¿cómo puede ser que un tipo que no cree en la democracia, como es en ujú. el caso de Franco Lor, y que aplaude al peor dictador de la región, se encuentra en el corazón de ese organismo como es el CPCCS, que es clave para el funcionamiento de la democracia ecuatoriana?
Eh, Lastimosamente. lastimosamente, o sea, no es chiste. No sabemos incluso, capaz ya hay oscuros intereses, o sea, y que venga con esa mentira de, no, yo fui a lanzar mi libro sobre Bolívar. Ah, ya hace pensar mal, ¿no? ¿A qué fue? ¿A qué fue? Y eso no podemos saber cuando una persona que no quiere admitir por qué fue, sale a hablar y dice una mentira tan grande. Sí. Y otra cosa que tampoco deberíamos dejar pasar, Martín, es esta coartada de Maduro dictador, entre comillas, y Noboa dictador a secas. A ver. Verdad es que Noboa no se comporta ni de lejos como un demócrata auténtico, ¿no es cierto? Y ejemplos sobran en el nombramiento de Cynthia Gelibert como vicepresidente, el desconocimiento de la vicepresidenta real elegida por el pueblo. O sea, la hizo a un lado y nombró a otra por decreto, eso es una barbaridad. Todo lo que está haciendo, la manera como está violando a diario la ley, lo analizamos el viernes pasado, la ley electoral y la constitución con este juego de pedir licencia, de no pedirla, de pedirla por 2 días. Y mientras tanto está haciendo campaña como presidente con fondos públicos, en actos públicos pagados por plata pública. Esto es una vergüenza y esto no es de un demócrata. O sea, él está garantizándose eh, un puesto especial como candidato. No todos los candidatos son iguales en esta Claro. elección y eso es antidemocrático porque la democracia es la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Pero no es un carnicero, pues. O sea, No, no ha no, no, hecho no. fraude descomunal. O sea, no se está eternizando en el poder, no todavía. O sea, todavía no ha hecho un fraude descomunal. A lo mejor lo vaya a hacer más adelante. Yo no creo que el señor tenga reparos, que quizás lo hace. Quizás hasta se convierta en un carnicero, quizás ya empezó. Pero no, quizás se eternice en el poder, pero no, Pero no todavía hay no. cómo compararlo a estas alturas, o sea, No, es pues no puedes imposible. comparar a Noboa con Maduro, pues. O sea, podrías incluso decir que Noboa tiene gestos dictatoriales y comportamientos, ciertos comportamientos dictatoriales, lo que ocurrió la semana pasada cuando estos dos infames ministros, el de Defensa y el del Interior, salieron a amenazar públicamente a una jueza por haber tomado una decisión que a ellos no les gustó. Eso es de dictadura, eso es un gesto dictatorial. Pero esto no es una dictadura. Una cosa es que haya un gobierno con ciertos gestos dictatoriales y otra cosa es decir que ese gobierno sea una dictadura. No lo es. La dictadura, sin comillas, es la de Maduro y el correísmo la ha apoyado y la ha sostenido y ha vivido de ella durante años. Entonces es un cinismo innombrable esto que están haciendo, no más para no opinar. O sea, esta manera de tender una cortina de humo en realidad lo que están haciendo es una mentira histórica infame, ¿no es cierto? Eh, la otra cosa es que sí, Novoa está aprovechándose de la circunstancia para presentarse no solo como el gran demócrata que no es, sino como uno de los líderes del bloque democrático continental. Y él también puso un tuit. Él habló con María Corina Machado y Edmundo González, el presidente electo y la líder de la oposición, por Zoom. Sacó una captura de pantalla y puso esa foto en un tuit. Y una cosa interesante en ese tuit cuenta que habló con Machado y González. em, y exige a todos los políticos que hagan pública su posición, ¿no? Claro, que se Ah, pronuncien. que se pronuncien. A quienes aún defienden el régimen de Maduro, les recuerdo que la historia siempre pone las cosas en su lugar, dice. Y luego tiene otro tuit en el que dice, Y bueno, tiene razón, Roberto, pues yo tiene creo que toda la los razón. políticos ecuatorianos deben definirse ante eso. Todos los políticos ecuatorianos deben definirse ante eso, porque definirse ante eso es darnos una certeza de su vocación democrática, o sea, o de su vocación antidemocrática. Todos deberían definirse y hacerlo sinceramente. Y yo pienso que Novoa hace esto, porque esto está súper bien medido, Martín, por encuestólogos y por estrategas de campaña, y Novoa está sacando partido mientras que el correísmo calla.
y calla precisamente porque está medido, porque si el correísmo hiciera pública su posición como lo ha hecho, como lo hizo en julio. En julio el correísmo, o sea, felicitaciones, Maduro, puño en alto, eso era lo que decía Correa Claro, en julio. Si volviera a hacer eso en enero, ahora en enero, él sabe que quizás perdería votos. Entonces, esto es algo muy interesante. Es muy interesante que el correísmo calle porque uno se pregunta, aparte de esto de los votos, ¿por qué no rompen entonces con Maduro? Si no les conviene, si ser madurista ya pasó de moda y hasta se convierte en un peso muerto. O sea, si lo mejor de este momento es no ser maduristas o ser antimaduristas, ¿por qué no cambian de postura? ¿Tú qué crees, Martín? es que yo creo que, yo creo que hay muchos vasos comunicantes entre ambos personajes. Muchísimos y muchos que van más allá de lo ideológico, Roberto. No sabemos, porque esas cosas es difícil de saber, otras sí sabemos porque han sido públicos. A ver, Correa ha sido asesor de Maduro. Así Pero es. eso es público, eso, él se ha presentado como asesor económico de Maduro. Yo supongo que de ahí tendrá un interesante sueldo. Nadie es asesor gratis de un presidente Correa menos que nadie. O sea, el señor Y de Maduro, no se gana, imagínate, imagínate, no. de Maduro. Claro. O sea, Correa Eh, cobra plata de Maduro. claro, entonces hay un tema económico que es un tema potentísimo. Eh, Iba a compararlo con algo, pero creo que es impresentable. Pero en fin, el tema Hasta económico, con curiosidad. el tema económico siempre, bueno, hay además una relación de amistad, hay un sentimiento, hay una cosa emotiva ahí entre los También, dos. y de equipos, ¿no? O sea, en Venezuela está, no sé si está o estuvo, yo creo que está el equipo económico de Correa. Estuvo ahí, Claro, no solo Correa fue asesor, sino hemos tenido ministros de finanzas del correísmo que claro, han... estos eh, ministros que hubo acá, ¿no? sí, Rivera y Rivera. Herrera. Y Herrera. Exactamente. Venezuela ha acogido también a nuestros prófugos, ¿no? A los prófugos del correísmo, que ahora acoge México donde se sienten más confortables, porque finalmente México es un país capitalista, ¿no? Y se vive mejor en el capitalismo, ¿no? Está bien para... No, pues qué diferencia. Sí, claro, se vive mejor en México que en Venezuela, pero en Venezuela, Venezuela acoge y ha acogido a prófugos del caso Sobornos como Cristian Viteri y María de los Ángeles Duarte, ha acogido a Fernando Alvarado, Que ha creo que acogido él a sí Ronnie sigue viviendo Aliaga, ahí. Él creo que eh, sigue viviendo ahí, sí. Pero bueno, no. sí, y Ronnie Aliaga seguramente también, ¿no? O sea, Ronnie Aliaga debe favores al régimen de Maduro, al gobierno, lo ayudaron cuando secuestró a su hijo. Em, sí, yo creo que además han hecho fortuna juntos, Martín. Claro, o sea, facilito. Solamente con ese sistema del Sucre, Ah, por eh, ejemplo. donde estaba metido Alex Saab y que Fernando Villavicencio fue uno de los que denunció. Ahí se movieron fortunas y hubo gente que hizo fortunas con eso. Entonces, Sí, uno Arauz era no, uno de los operadores de ese sistema, ¿no? entonces ahí también habrá intereses económicos, fonditos, cosas. ¿Cuánto secreto se tendrán los unos a los otros, Roberto? O sea, por eso digo, y por eso lo que tú me preguntabas, es muy difícil de que se abran por completo, aunque Sí. electoralmente no les dé. Ya en las elecciones anteriores ya no les daba. Hubo un momento en que la migración venezolana empezó a llegar y ya se hizo muy grande. Y sin embargo, ellos nunca marcaron la distancia. Siempre decían que los ecuatorianos también se iban del país. Entonces, Pero no hay tienen, comparación, ¿no? O sea, el drama no, de la no, no, migración no. venezolana son 8 No hay millones de venezolanos fuera, es es la mayor migración del siglo XXI en Occidente. O Sí. sea,
no es pelo de cochino. Sí. O sea, estaba pensando además en la reciente propuesta de Maduro, Martín, de liberar a estos 6 demócratas venezolanos que están refugiados en la Embajada de Argentina, gente cercana del equipo, más próximo de María Corina Machado. Están refugiados en la Embajada Argentina y él, a través de la Cancillería colombiana, hizo llegar esta oferta de cambiar a esos 6 por Jorge Glass, o sea, 6-1. Eso habla de una complicidad que llega a niveles, Martín, que ni siquiera sospechamos. O sea, para que Maduro quiera soltar a seis demócratas del equipo próximo, cercano, es gente importante de María Corina Machado, por uno, cambiar a 6-1, es porque hay algo muy pesado. O sea que la respuesta a esa pregunta que hice, ¿por qué si más rentable electoralmente es romper con Maduro? Y no solo electoralmente, sino en términos históricos, como dirían ellos, ¿no? O sea, ya está demostrado, o sea, Maduro está de capa caída, ya tan está de capa caída que no se atreven a apoyarlo en público. Entonces, ¿por qué no rompen con él? Porque no pueden, porque son No pueden. cómplices. En el tema de Glass es clarísimo, ¿no? O sea, es demasiado, ya es demasiado, porque como para que se la juegue Maduro por Glass es porque existe algún vínculo que no nos sospechamos y es Ujú, muy difícil saber. Eh, Está claro que, como tú dices, es más rentable romper electoralmente, porque rompiendo con Maduro, puchicas, yo creo que los bonos del correísmo subirían una bestial, ujú. pero no, no, No no, pueden, no, no, no. no pueden. Es como, ¿te acuerdas de Carlitos Way? Esa película con Al Sí, Pacino. Están atrapados por su pasado, están tan manchados, están tan sucios que no pueden salir de ahí. Y por eso es que la izquierda, si pensamos en la necesidad de una izquierda moderna, una izquierda honesta, una izquierda con proyecto de país, esa no puede salir de ahí, no puede salir de ahí. Hemos no, visto la semana pasada el ejemplo del presidente Boric de Chile, que él dijo, desde la izquierda tengo que decir que este señor es un dictador infame. Pues esa es la posición que uno espera de una izquierda real, moderna, con proyecto de país, ¿no es cierto? Esa izquierda no es esta. Estos señores están metidos hasta las orejas en esa narcodictadura, porque estamos hablando de gente que tiene mm, recompensas puestas por la DEA, ¿no? Acaban de subirla, 25 millones paga la DEA por la cabeza de Maduro y de Diosdado Cabello, el jefe del cartel. O sea, eso es un cartel. sí, Entonces, sí. Esta es sabemos una papa caliente para estas que- elecciones en el Ecuador, Roberto. No, no tenemos idea qué puede pasar en Venezuela de aquí a febrero. Ujú, No pasó lo que muchos decían en un exceso de optimismo, no pasó el viernes, pero de aquí a febrero pueden pasar cosas, se pueden descubrir cosas, pueden haber sorpresas hiper incómodas para las elecciones. Entonces, ellos saben eso, ellos saben perfectamente. Y no solamente para estas elecciones, Roberto, para el futuro, para su futuro como partido político, como movimiento. Los que no se opusieron a esta dictadura es porque no tienen simpatía ni por el humanismo, ni por la democracia, eso es. ni por nada. Imagínate que de aquí en 3 años le cojan preso, yo qué sé, estoy pensando en Aldo, le cojan preso a Diosdado Cabello y cante y diga cosas. O sea, realmente puede estar jodiendo de por vida al correísmo y el correísmo ahí Sí, pegaditos a Maduro. sí. Y las posturas de algunos candidatos también son una vergüenza, ¿no? Por ejemplo, el señor Jimmy Jairala, que es el dueño de un partido de papel, dijo que hasta que un organismo internacional certifique que ganó González, el presidente es Maduro. O sea, ¿qué más está esperando?
O sea, hasta que un organismo internacional lo que necesita, señor, es un árbitro de fútbol con un silbato. Eso es lo que está No, pidiendo. pues el centro cártel ya lo Así, demostró así y el es. Así gobierno de es. Maduro no ha podido demostrar lo contrario. Maduro está asumiendo sin haber demostrado y certificado su triunfo. Y otro candidato es Isa, sí, oíste lo que dijo Isa, que, Eh, que, que cada país es soberano y que cada país resuelve sus propios problemas y que él no se va a meter en asuntos internos de otros países. El señor Juan Iván Cueva dijo que no le preocupa, que esto no le preocupa porque Maduro no va a ser presidente. Maduro es presidente. Pero bueno, lo que diga Juan Iván Cueva no nos preocupa porque no va a ser presidente. claro, y Isa, y yo me temo que Leonidas Isa también ha recibido colaboraciones del gobierno, ¿no? Pero es increíble, ¿no? En este país, ante uno de los momentos históricos más dramáticos de América Latina, estamos hablando de una cosa gigante. Lo de Venezuela es inmenso por todas las connotaciones, por la importancia del país, por el tema migratorio, eh, por cientos de motivos. Lo de Venezuela no es cualquier cosa. Ahora todos se volvieron asépticos, ¿no? Son como salubristas que se ponen guantes, no tocan el tema para no contaminarse. E insisto, no pronunciarse frente al tema de Maduro es no tener una posición frente a la democracia, frente al humanismo, porque lo que han hecho en ese país es terrible, Roberto. Es no tener una posición frente a la ética, porque son una manga de delincuentes. Sí. Tienen a un señor ahí, Diosdado Cabello, que hace unas presentaciones donde se burla del presidente Edmundo González, que es de una miseria, pero de una miseria de que ya no puede más, ¿no? Es no tener una posición frente a los derechos humanos, frente a la tragedia de todo un país, de un pueblo que está incluso aquí, gran parte en el Ecuador, en los semáforos, trabajando en miles de cosas, ¿no? Eh, es, 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 es impresionante, ¿no? Estos salubristas ecuatorianos que nunca han parado en un semáforo, nunca han visto a una familia venezolana pedir limosna y son familias que han sido expulsadas de su país por el tema político y el tema económico creado por el sistema político del chavismo y del madurismo. Sí, uno echa de menos, Martín, a los políticos del retorno del Ecuador a la democracia, no estoy hablando del año 79, em, cuando te acuerdas de la doctrina Roldós, la carta, Claro, la carta de claro. conducta, que básicamente lo que decía es que en materia de derechos humanos, la intervención en materia de derechos humanos no viola la soberanía. No, ahora dicen, no, en asuntos internos de otros países no nos metemos. Que maten a todos en Ipiales, ya no nos importa, básicamente. Sí, 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 sí. Estos señores están avergonzados, pero no arrepentidos.